Buenas tardes, hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente en este día. Reciban un cordial saludo de mi parte, esperando que el gozo de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en cada uno de sus corazones. Que su paz y su fortaleza estén con ustedes en este y todos los días de su vida. La de hoy es especial. La de hoy va a estar dedicada a todas las madres que están escuchando este mensaje, porque ya no solamente estamos con nuestro ministerio, sino que llegamos a otras personas y compartimos mensajes. Así que gloria a Dios por todas esas personas a las que les va a llegar este mensaje. De verdad que espero que el Señor les fortalezca sabiamente con su gran amor. Para mí, como siempre, un privilegio, un honor poder llevar un mensaje, compartir una palabra con ustedes, y que de verdad que esta palabra sea rema en nuestros corazones y sea dirección para nuestra vida. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Padre misericordioso, mi buen Señor Jesús, Espíritu Santo Consolador, hoy venimos, Señor, poniendo nuestras vidas en tus manos, Padre glorioso, entregándote lo que somos, lo que tenemos, Padre admirable. Mi amado Señor, hoy venimos, Señor, dándote las gracias por todas estas mujeres, Señor, que conforman ministerios. Padre, sabemos que las mujeres fueron elementos importantes, Señor, en tu tiempo en la tierra, Padre glorioso, que es nuestro Señor hizo que naciera de María la Virgen de una forma admirable, milagrosa. Y desde ahí, Señor, hemos sabido que tenemos un papel importante, Señor. Y si reconocemos a lo largo de la historia de la Biblia, las mujeres siempre han sido fuertes, valientes, firmes, grandes en su fe, Señor. Y por eso hoy venimos agradeciendo por cada mujer, por cada madre, Señor, que hay, abuela, tía, por cada una que se preocupa por la crianza de un niño, que algunas ya los han visto adultos, algunas ya son abuelas, Señor, y agradecemos por esa descendencia que les has dado, Padre glorioso. Te pedimos, Señor, por su salud. Señor, para que se sientan bien, que no hayan problemas de salud, que los malestares normales de los años, Señor, se vean opacados por la grandeza de tu Espíritu Santo, por tu sanidad, Señor, para con cada una de ellas. Señor, agradecemos por el gran amor de sus corazones, por su trabajo admirable, por su devoción, por la atención, Señor, por el amor que le dan a toda su familia. Señor, bendice sus hogares con paz, con tranquilidad, Señor, esas despensas llenas, que no hayan escasez. Señor, sabemos cuánta angustia a una madre no tener nada para darle de comer a sus hijos, Señor. Que no suceda. Ten misericordia, Señor, de todo el país, de todo el mundo entero, Señor, ante tanta turbación que hay, Señor, en este mundo. Da paz, Señor, a cada corazón, da recursos, Padre glorioso, porque tú eres el dueño de todo lo que hay, Señor. Y sabemos que si te pedimos, tú nos darás, Señor, en tu tiempo, no en nuestro momento, no cuando lo queremos, Señor, sino cuando tú sabes que es el momento perfecto. Agradecemos y bendecimos tu nombre ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema para el día de hoy es: mujer, tú estás en el plan de Dios. Y iniciamos con la cita de Jeremías 1:5, que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Sabemos que eso aplica para el llamado del profeta Jeremías, pero también es algo que el Señor nos dice a todos y cada uno de nosotros. Antes de que yo me formara en el vientre de mi madre, ya el Señor sabía quién iba a ser yo, cuáles iban a ser mis habilidades, cuáles iban a ser mis dones y cuál iba a ser mi plan, mi papel dentro del plan del Señor. Entonces, nosotros no nacimos por casualidad. Entre un montón de parejas que han tenido contacto sexual, es mínimo la cantidad de embarazos que suceden. Y a pesar de eso, vemos tantas personas en este mundo. Pero nosotros somos un milagro. El que ese espermatozoide haya hecho ese gran camino y que logre llegar al óvulo y que el óvulo acepte que le fecunde, eso es el milagro de la vida, es cuando hay concepción. Entonces, todos nosotros tenemos algo en común, tenemos una madre.
Nuestro Señor Jesucristo, en una concepción milagrosa, empezó a formarse como un bebé común y corriente dentro del vientre de su madre. Entonces, todos nosotros tenemos un lugar especial, un papel especial dentro de los planes del Señor. Y hay una poesía muy linda en la de un niño que no quiere venir a la tierra y el Señor le dice que le va a mandar un ángel. Ese ángel es su mamá. Nuestra madre es eso para nosotros, es un ángel. Algunas personas han tenido experiencias difíciles con sus madres, que por una u otra razón no han sido las mejores o han cometido demasiados errores. Algunos no conocieron a su mamá porque ella tuvo que dejarlos en algún lugar o darlos en adopción, o mamitas que mueren durante el parto y sus hijos no las conocen, pero ese ángel fue el que nos alojó en su vientre, y a Dios gracias por los que tenemos a nuestra mamita, y nos educó, nos permitió ser personas de bien. ¿Por qué? Porque ningún padre o ninguna madre en este caso va a criar a su hijo para maldad, para que haga cosas malas. Yo pienso que las madres de los asesinos o de los narcotraficantes o de personas que no hacen cosas buenas ante los ojos del Señor educaron a sus hijos para eso. Hay muchas razones que castigos, que los hijos fueron castigados brutalmente en muchas ocasiones, hasta torturados. Hay de todo, pero si nosotros vemos, la mayoría de las madres son madres llenas de amor. Y gloria a Dios por los que hemos tenido una madre que siempre va a ser el ejemplo de una mujer santa. Porque en mi caso, así considero a mi mamita. Nosotros las mujeres tenemos el don de dar la vida. Nosotros alojamos dentro de nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para que un bebé empiece desde una pequeña semillita que ni siquiera es la punta de un alfiler, hasta tener un bebé de, no sé, 10 libras en la barriga, que son como los más grandes que he visto. Desde el momento de la concepción, el cuerpo de la mujer cambia 360 grados, no solo físicamente, cambia emocionalmente y espiritualmente, porque el nexo que tenemos con nuestra madre, el nexo que hay entre hijo y mamá, no es otra cosa que una extensión del amor de Dios. Una madre puede llegarlo a ser desde muchas aristas diferentes. Si empezamos a pensar en las madres que conocemos, vamos a ver que hay diferentes tipos de maternidad. Tenemos madres muy jóvenes que son prácticamente niñas cuidando niños. Hace algunos años las mujeres se casaban muy jóvenes, 14, 15 años, y se casaban y empezaban a casarse y de una vez a tener bebés. Entonces de ahí que encontramos familias numerosas, increíblemente numerosas, con muchos hijos, o madres muy jóvenes que eran niñas cuidando niños, como les decía hace tiempo. Ahora se está dando mucho la maternidad en adolescentes, pero es que ha habido demasiado libertinaje. Las jóvenes empiezan a tener actividades sexuales muy niñas, muy pequeñas, y cuando las vemos ya están embarazadas. Yo, como docente, he tenido muchas experiencias así, de ver chiquillas que salieron de sexto y llegan 2 años después y ya son mamás. Y sea como se sea, un hijo llega en el momento oportuno. Un hijo hace madurar, un hijo hace cambiar la vida. Así que, como dicen por ahí, un hijo nunca va a ser un error, porque el Señor no va a permitir que una nueva vida sea un error. Cada vida viene con un propósito, y por eso hay que asumir la responsabilidad y seguir adelante. Y hemos visto madres jóvenes exitosas que continúan sus estudios, que siguen su vida y que toman un buen camino. También tenemos madres que son maduras, madres que ya les dicen, ya cuando nosotros llegamos a los 40, ya la maternidad está vedada como con 4 candados, ¿verdad? Que no es bueno tener hijos después de los 40, que aquí, que allá, pero un hijo llega no cuando la persona quiere. Un hijo llega en el tiempo perfecto del Señor. Entonces hemos visto muchas madres ya maduras que han disfrutado con sus debidos cuidados su embarazo y han dado a luz un hijo, y ahí lo están criando, un hijo
es eso, es una bendición del Señor y no llega cuando la pareja lo planea, sino cuando el Señor así lo tiene a su bien. También encontramos madres que tienen tantos hijos que se podría decir que necesitan un día de 30 horas. ¿Por qué? Porque tienen que atender, porque tienen bebés, porque tienen el otro, que ahora que tienen que hacer las tareas en la casa, que la casa se convirtió en escuela, yo lo veo con muchas mamás, no les alcanza el tiempo. Tengo una que me decía, mientras el chiquito está en el escritorio haciendo la tarea, el de 2 añitos se sube a la mesa y hay que estarlo cuidando que se caiga. Vi desde otra perspectiva qué duro que resulta para los padres atender a sus hijos en esos momentos. Entonces, esas mamitas les caería bien 6 horas más, yo creo, para poder hacer todas las actividades de la casa y terminar. Y el trabajo del hogar que nunca se termina. Hemos visto a esas madres con tanto trabajo, que pobrecitas, qué cansancio. Y los padres trabajan, muchos fuera del hogar, y vienen cansados y también vienen pidiendo su parte de tiempo de la esposita. También encontramos a las madres que son solas, esas mamitas que tienen que mantener un hogar, que salen a trabajar, que a veces no tienen o los recursos o las personas para que les cuiden sus hijos. ¿Cuántas denuncias recibimos de madres que tienen que dejar a los hijos solos o dejar una niña más grande al cuidado de sus hermanos más pequeños? ¿Y qué es la amenaza del gobierno? Quitarle los hijos por medio del patronato y llevarlos a un refugio donde ellos dicen van a estar más cuidados. No es cierto, esa mamá necesita trabajar. Mujeres que tuvieron un compañero irresponsable que no les dan las finanzas necesarias para mantener hijos tienen que salir y ganarse su sustento. También encontramos madres, mujeres que en un momento de debilidad tuvieron una aventura y quedan embarazadas de un hijo producto de una infidelidad, donde está el dedo acusador de todo el mundo. ¿Quién piensa en las razones que esa mujer tuvo para ser infiel? ¿Quién que tenga el amor, el cuidado, la atención y el respeto de su esposo tiene que salir a buscar otro hombre a la calle? Ninguno, pero todos critican a la mujer. La mujer siempre va a ser criticada en esos campos. Ella va a tener el recuerdo de su error toda la vida, pero eso no significa que no va a amar a su hijo igual que a los demás que tenga. También encontramos madres sin hijos, madres que el Señor se llevó los hijos antes de nacer o se llevó los hijos pequeños y viven con aquella soledad y aquella necesidad de tocar ese hijo que no lo pueden hacer. También somos madres. Entonces, y ahí podría pasar toda la tarde mencionando los tipos de madres que hay. Les decía que vamos a hacer un recorrido por algunas de las mujeres importantes, todas ellas madres, para conocer algunos aspectos importantes del papel que la mujer tiene dentro del plan de Dios. Vamos a hablar de Eva, la primera mujer que hubo. Y algo muy interesante sobre Eva. Eva, al principio, se llamaba también Adán. Dice Génesis 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ellos fueron creados y el Señor no dijo tú eres Eva y tú eres Adán, como normalmente los hemos visto en historias, sino que según la palabra, ella fue llamada Adán también. Y Adán, el significado de la palabra Adán es un ser que viene de la tierra. Luego, en Génesis 2:23 encontramos esta cita, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pensemos en ese momento en el que Adán tiene su primer encuentro con Eva, porque sabemos que el Señor lo durmió, sacó la costilla, con el lodo hizo a la mujer perfecta, a Eva para Adán. No había espejos. Adán probablemente no había visto su propio rostro, no sabía quién era, pero el Señor, en su gran amor, le permitió sentir que esta mujer, esa compañera idónea, era hueso de sus huesos y carne de su carne.
que ella era su compañera, que lo reflejaba y lo completaba. Sabemos que el hombre está incompleto sin una mujer en su vida. Entonces esos que aman la soltería o los divorciados o los viudos en cualquier situación de un hombre solo van a estar siempre incompletos. La mujer es la compañía perfecta para el hombre. Y dice que Adán, con el fin de nombrarla, tomó el nombre que Dios le había dado y le añadió el prefijo. De varón cambió a varona, que significa sacado de mí. Entonces, veamos que Eva primero se llamó Adán, luego el mismo Adán la bautizó como varona, que es el femenino de varón. Y en Génesis 3:20 encontramos cuando Adán le llama por primera vez Eva. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva recibió su nombre debido a su capacidad de dar a luz y alimentar a los niños. Él no la llamó en ese momento así porque él fuera el amor de su vida. Era porque él sabía que su vida iba a cambiar. Ellos fueron desalojados del paraíso y su vida iba a empezar, iba a ser terrible y dolorosa. Y vean la sentencia tan dura que le dice el Señor a Eva cuando le dice, a la mujer dijo, en Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces vean donde el Señor nos asigna ese papel a la mujer, nos habla del parto, del dolor. Yo un día leí, ahora estaba buscando el dato, pero no lo encontré, que decían que los dolores de parto era como que le estuvieran quebrando a uno los huesos. O sea, las que lo han experimentado no me dejan mentir. Solo a una mujer escuché una vez, una gran amiga, que me dijo, no, hombre, si fuera a parir, yo podría parir cada año. Yo me asombré porque yo siempre he pensado que esos son dolores terribles, pero en ese caso de ella no. Pero sí, los dolores de parto, o sea, es pensar que un hijo, un niño, una persona va a salir de tu cuerpo de esa forma, en la que el Señor diseñó un organismo y un mecanismo perfecto para que ese bebé nazca. Y luego la mujer vuelva a su normalidad en su cuerpo, todo se vuelva a acomodar, o sea, es simplemente un milagro. Aunque haya explicación científica, es simplemente un milagro. Dice, y tu deseo será para tu marido. Cuando nosotros elegimos una persona con quien vamos a compartir la vida, esa decisión tiene que ser tan meditada, tan analizada, pero realmente no es así. Cuando nos casamos enamoradas, perdidamente enamoradas de aquella persona que pasamos por alto sus defectos y pasamos por alto muchas cosas que después lamentamos. Y ya ahí tenemos que empezar a tomar acciones y sobre todo a poner a los pies del Señor nuestras preocupaciones y tratar de que el Señor mueva en fe a aquella persona y que de verdad haya una relación bonita dentro de un matrimonio, de igualdad, de paz, de bendición. Y Él se enseñoreará de ti. Suena duro cuando hemos sido mujeres rebeldes, ¿verdad? Como el pensar que nuestro marido se va a enseñorear de nosotras. Pero si lo vemos desde un punto de vista bíblico, es la sumisión que tenemos como esposa, la obediencia, el respeto y el amor que le debemos a nuestro esposo. Como les dije anteriormente, ser madre es una gran bendición, pero esa bendición viene acompañada de muchos sentimientos, como lágrimas, como risas, alegrías, decepciones. Conocemos algunas madres que aparecen en la Biblia, las cuales son un ejemplo de fe, de esperanza, de alegría, de angustia, de tristeza y de dolor, pero ante todo de obediencia y de amor a Dios. Vamos a ver la primera que encontramos. Encontramos a Sara. Sabemos muy bien quién es Sara. Sara es la esposa de Abraham. A Sara le vamos a dar una denominación que se llama la madre que esperó. La encontramos en Génesis 11:30, donde nos dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo.
Sara no podía quedar embarazada. Ellos no tenían hijos, ellos tenían su tiempo de matrimonio, pero no había habido para ellos la bendición de tener un hijo, y ambos sufrían, tanto Sara como Abraham. En el capítulo 15 de Génesis podemos encontrar que cuando la palabra de Dios vino a Abraham, él contestó: ¿qué más podrás darme, Señor, si no me has concedido un heredero? Y Dios le contesta: que mire las estrellas del cielo, porque así sería, que mirara las estrellas del cielo, porque así sería su descendencia. Abraham y Sara esperaron 15 largos años antes de que el Señor renovara su promesa, y 10 años más antes de que la cumpliera, dándole a Sara un hijo llamado Isaac. Entonces vemos cómo encontramos que ella había perdido sus esperanzas. Ella sí, no tenían un hijo, y en ese momento histórico, si actualmente es difícil para nosotros, para nosotros, por ejemplo, en mi experiencia, que no tengo hijos y que todo el mundo siempre le preguntando, pero ustedes que no quisieron o no pudieron. Y esa pregunta es dolorosa y molesta en muchas ocasiones, porque es algo personal y privado. Cada quien tiene sus razones por las cuales tener un hijo, por las cuales no. Pero me imagino en ese momento, más él quien era aún más difícil. Pero dice en Génesis 18 del 12 al 15, cuando el Señor renueva la promesa con Abraham, Sara lo que le dio fue risa. Y probablemente muchas enfrentaríamos eso, o sea, que de un pronto otro lleguen y nos dicen: sí, ya va a quedar embarazada, usted va a tener un hijo. Ella lo que hizo fue reírse, dice, se rió, pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: porque se ha reído Sara, diciendo: será cierto que dará luz siendo ya vieja. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y el Señor dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces, ¿cuántas veces la incredulidad se envuelve en una risa? Es como que le digan a uno: mire, mañana usted va a estrenar un auto nuevo. Y yo me voy a reír: ¿de dónde voy a agarrar un auto nuevo? ¿Quién soy yo para preguntarle al Señor de dónde? Si un mensaje viene del Señor y nosotros tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Él, ¿por qué dudar? Esa risa de Sara al Señor le disgustó, pero el Señor es tan amoroso, y fue más que amoroso por su hermano, por su amigo Abraham, porque eso era Abraham para el Señor, que Él tuvo en cuenta la fe de Abraham, porque en ese momento Sara no tenía fe. ¿Por qué? Porque ella puso en duda la promesa que el Señor le estaba haciendo. Pero afortunadamente las promesas del Señor no dependieron del nivel de fe de Sara, porque le concibió a su hijo. Sara concibió y nació su hijo. Dice en Génesis 21:7. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a sus hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. O sea, ¿cuánto esperaron ellos para, para tener ese hijo? Muchísimos años. Hablamos de vejez. No era gente madura, era gente vieja ya. Pero ellos creyeron en la promesa hasta que fue cumplida. Sara rió esta vez, pero rió con alegría por lo que el Señor había hecho. Y Isaac, que fue el hijo de Sara, seguiría con el legado de su padre Abraham. Ahora sí, vamos a hablar de otra madre a la que miramos feo muchas veces, o opinamos feo, o yo tenía otra visión de esta madre hasta que leí un poco de su historia. Encontramos la historia de ella en Génesis 16, Agar, la madre que resistió. Recordemos que como Sara no podía darle un hijo a Abraham, ella tenía una esclava. Agar era una esclava egipcia. Entonces ella ofreció, en la costumbre que ellos tenían, si la ama,
sea, en este caso Sara no podía tener hijos, podía darle una de sus esclavas, él podía estar con la esclava y ese hijo iba a ser dado al ama como si fuera su propio hijo. Pues eso fue lo que sucedió. Dice que Agar era su esclava egipcia y que la esposa de Abraham, Sara, de la que estábamos hablando, se la dio a Abraham. Una vez que Agar quedó embarazada, Sara empezó a sentir celos. Obviamente, si yo me pongo en el papel de Sara, y qué dolor más grande saber que ella no ha podido darle hijos a su esposo y ver que aquella muchacha que está a su servicio y ahí está embarazada y que es hija de su esposo. Entonces, Sara la maltrató. Sara empezó a maltratarla y ella decidió, embarazada, irse a su tierra natal. Pero cuando ella se fue en su camino encontró al ángel de Dios y le dijo que regresara. Le prometió que su hijo iba a tener una descendencia numerosa y que habría de llamarle Ismael. Tiempo después, Agar y su hijo Emmanuel fueron enviados al desierto. O sea, ellos regresaron nuevamente a donde estaban Abraham y Sara, pero luego fueron enviados al desierto, donde ella creyó que iban a morir de sed. Pero como Dios es muy fiel, le mostró un pozo de agua. En Génesis 21:20 nos dice, y Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Agar pensó que ya después de esto ya ella había escapado de lo que tenía que ver con Abraham y con Sara, pero Dios le pide regresar y ella obedece y Dios la bendijo a ella y a su hijo grandemente, tal y como el Señor lo había prometido. Entonces vean que Agar resistió a pesar de haber sido maltratada, a pesar de haber sido entregada, porque yo me imagino que fue entregada a la fuerza, sin amor, simplemente para ser un vientre que iba a almacenar aquel bebé del que su ama se iba a apoderar. Pero aún así, su sentimiento y su unión de madre le permitió tratar de huir y luego vivir en el desierto y tener una vida, y en un desierto debe ser una vida muy difícil. Pero ella lo hizo y cuando el Señor la llamó a volver al poblado, ella regresó. Toda esta historia la podemos encontrar en Génesis 16. Continuamos con Rebeca. A Rebeca la vamos a denominar la madre que engañó. ¿Por qué? Recordemos primeramente quién es Rebeca. Rebeca era una mujer de mucha fe. Ella obedeció a Dios cuando los sirvientes de Isaac le contaron sobre el hombre que quería casarse con ella. La historia de Rebeca la encontramos en Génesis, a partir de Génesis 25. Dice que ya casada con Isaac, cuando ella se embarazó, ella sentía a ambas criaturas, porque eran hermanos gemelos, peleando dentro de su vientre. Ella le preguntó al Señor y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. En esa época estaba el beneficio de la primogenitura. Entonces, los hijos mayores nunca servían a los menores, pero el Señor se lo estaba diciendo. Resulta que cuando Isaac ya estaba viejo, él le iba a dar la primogenitura, la ceremonia ya formal a su hijo Esaú, porque los dos gemelos, Esaú era el hermano mayor y Jacob era el hermano menor. El delirio de Raquel era hacia Jacob, pero era su hijo amado, pero era el menor, no tenía el derecho a ser el primogénito. Pues resulta que Isaac le dice a Esaú que vaya a cazar ganado y que prepare una comida para darle su bendición de hijo primogénito. Pero Rebeca escuchó esto y corrió y se lo dijo a Jacob, que fuera y le trajera los ingredientes para que ella le preparara la comida a Isaac antes que Esaú regresara. Jacob tuvo sus dudas, él no estaba seguro de querer engañar a su padre de tal forma, pero Rebeca le dice, hijo mío, deja que tu maldición caiga sobre mí, solo ve y haz lo que te mando, ve y tráeme lo que te pido. Y entonces nos podemos imaginar que en ese momento ella recordó lo que el Señor le había dicho, pero ella aún así anhelaba que su hijo recibiera la bendición.
Ella se decidió a engañar para seguir la promesa de Dios y de esa manera los planes de Dios fueron hechos, como se había dicho. Tiempo después, cuando Jacob discute con el Señor le cambia su nombre a Israel. Esta es otra historia muy bonita también para ser analizada. Seguidamente vamos a encontrar otras dos madres, Lea y Raquel. Lea y Raquel eran hermanas y las vamos a llamar las madres que tuvieron que compartir. Esa historia la encontramos en Génesis 30. Después de lo que Jacob le hizo a Esaú, tuvo que huir porque Esaú lo quería matar. Entonces huyó donde su tío Labán. Este señor Labán tenía dos hijas y donde Jacob vio a Raquel, inmediatamente se enamoró de ella y decidió pedirle en matrimonio. Labán aprovechó para decirle que se la podía otorgar tras 7 años de matrimonio y él aceptó. El día de la noche de bodas descubre que le han dado a Lea, que era la hermana mayor, por esposa. Y entonces ya él tenía un pacto de matrimonio con ella y no podía deshacerlo, pero como en esa cultura podían tener varias esposas, él le proponen y decide trabajar 7 años más para obtener a Raquel como esposa. Resulta que Lea durante el tiempo de matrimonio le dio muchos hijos a Jacob, pero Raquel no, Raquel era una mujer estéril. Y entonces oraba y le pedía al Señor, aún así no había respuesta al Señor. Un día el Señor se acordó de ella. Cómo me gusta esa frase. Dice, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Eso nos recuerda que debemos de estar siempre pidiéndole al Señor cuando deseamos algo, porque el Señor en algún momento se va a acordar de aquella persona que tanto le oró y le pidió. ¿Cuánta gente escuchamos diciendo, el Señor no me escucha? ¿Y cuántas veces hemos sentido nosotros que el Señor no nos escucha? Pero el Señor nos pide que seamos firmes, que sigamos orando en todo momento. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo el Señor escucha y cumple las oraciones. Entonces dice que le dio al Señor a Raquel 2 hijos, a José y a Benjamín. Ella muere dando a luz a Benjamín. Ya fue el gran amor de Jacob. Imagínense qué difícil competir por el amor y la atención del marido. Pienso en Raquel, qué doloroso debe haber sido para ella ver a su hermana, un embarazo más, un bebé más y su vientre seco sin tener hijos. Pienso en Lea, qué duro saber que ella no fue la escogida, que ella fue asignada como primera esposa, pero no porque Jacob la hubiera preferido a ella, prefería a Raquel en todo momento, pero con todos los hijos que tuvieron ellas, más con los hijos que tuvieron las sirvientas, ellos llegaron a formar las 12 tribus de Israel. Vemos como todo se va acomodando como en un rompecabezas para permitir que el plan de Dios se edifique total y completamente sin dejar ninguna pieza al azar. Vamos a ver a la sexta madre, Jocabed. Jocabed es la madre de Moisés, una historia muy conocida. Y a ella la vamos a titular como la madre con un plan. Dice que llega un nuevo rey a Egipto y el hombre no tenía ninguna obligación por honrar las promesas de Josué y el pacto que tenían con los israelitas. A este rey lo único que le preocupaba era que los hebreos estaban creciendo. Habían muchísimos y estaban sobrepasando en número a los egipcios. Ordenó a todas las parteras que mataran a los bebés, pero las parteras no le hicieron caso. Entonces, en Éxodo 1:16, Él les manda una orden. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenlo vivir. De esa forma, Él iba a asegurarse que hubieran muy pocos hombres y que por lo tanto la población disminuyera. Resulta que entre esas mujeres del pueblo hebreo se encontraba Jocabed. Ella dio a luz un bebé, un varón, y lo escondió 3 meses. Dice que
En Éxodo 2:2, cuando ella ya no lo pudo esconder más, en Éxodo 2:2 nos cuenta que tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Vean el gran sacrificio de amor que ella estaba poniendo a su bebito de 3 meses en una canasta en un río. El susto de que algo le pasara, de que lo encontraran los egipcios y lo matara, de que se ahogara, de que un animal salvaje se lo comiera. Pero no fue así. Ella tenía una hija mayor, Miriam. Se quedó escondida vigilando la canasta. Y la hija del faraón bajó para bañarse en el río. Cuando la hija del faraón se percató de la canasta, mandó a sus sirvientes para que la sacaran. Y cuando vio que había un bebé hebreo, su corazón se llenó de compasión y de lástima por él. Así como aparecida en un cuento, Miriam llegó y le preguntó a la hija del faraón si quería que le consiguiera una mujer hebrea para que cuidara y amamantara al bebé. Obvio que la hija del faraón le dijo, la hermana del faraón, perdón, no, la hija del faraón sí, que sí. Y Miriam fue y trajo a Jocabet para que cuidara del bebé. La hija del faraón les pagaría por cuidarlos y después que creciera un poco, lo adoptaría como su hijo, dándole el nombre de Moisés. Con su determinación, Jocabet encontró una manera de salvar la vida de su hijo y Dios bendijo sus planes. Su hijo fue salvo y no solo de muerte, sino también pudo criarlo hasta que fuera un poco mayor para vivir con la hija del faraón. Moisés creció y fue la persona que Dios utilizó para liberar al pueblo hebreo de las garras del faraón. Vamos a continuar con otra madre muy importante, la madre de Sansón. Y a esta la vamos a denominar la madre que siguió las reglas. Toda su historia la encontramos en Jueces 13. Y algo muy interesante, no se menciona el nombre de la mamá de Sansón. Revisé en varias partes y no encontré, dicen que se cree que está en Crónicas en alguna parte mencionado, pero que no se sabe cuál es su nombre, entonces no lo podemos decir, pero sí podemos deducir que sus acciones son mucho más valiosas que su nombre. Ella estaba casada con un hombre llamado Manoa, pero no podían concebir hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí que tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel a manos de los filisteos. La palabra nazareo significa apartado para Dios. Entonces vean que él le dice, diferente a las demás, él le dice que ella debe de cuidarse. Vean qué interesante, su cuerpo tenía que estar preparado para alojar un hijo, no un hijo cualquiera, un hijo especial. Y vean las reglas, no beber vino ni licor, ni comer cosa inmunda. Y luego las promesas para después, que no iba a pasar navaja sobre su cabeza, porque ese era un niño apartado para Dios. La mamá de Sansón, y con semejante palabra del Señor, ella supo inmediatamente que había algo en especial en la visitación de ese ángel. Y cuando su esposo tuvo miedo y pensó que serían muertos por haber visto a Dios, ella lo hizo entrar en razón diciéndole que no había sentido que les hubiera dicho esas cosas y al final los iba a matar, no le iba a hacer concebir un bebé para que el bebé quedara huérfano. Al dar a luz, ella llamó a su hijo Sansón y el Señor lo bendijo. Aunque muchas de las acciones que él hizo no fueron las mejores, son muy cuestionables, el Señor lo utilizó de la forma más poderosa para derrotar a los filisteos. Encontramos a Naomi. La historia de Naomi es una historia hermosa que la encontramos en Ruth. Y a Naomi la vamos a denominar la suegra que compartió su fe. Naomi y su familia escaparon de Moab, de su país natal, porque había una fuerte hambruna.
Su esposo murió y sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa y la otra se llamaba Ruth. 10 años más tarde, los hijos de Naomi fallecieron y Naomi escuchó que el Señor había vuelto a bendecir su país con comida, que ya no había hambruna. Así que ya estaban ellas solas, la suegra y las dos nueras. Entonces le dijo a las nueras que ellas podían regresar a sus hogares y encontrar nuevos maridos, como era la tradición. Una mujer viuda podía volverse a casar. Antes de que ellas se fueron, lloraron, se despidieron porque había una relación amorosa, era una buena suegra, como deben ser las suegras. Y dice que Orpa regresó a su lugar de origen y sus antiguos dioses, pero Ruth se negó a dejar sola a Naomi. En Ruth 1:15 nos dice, no insistas que te deje o que deje de seguirle, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allá seré sepultada. Haga así el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separan. Vean qué amor filial más hermoso hacia una suegra. Si eso sería concebible hacia una madre, pero hacia una suegra, no. Generalmente la mayor parte haríamos las de Orpa y regresaríamos a nuestro hogar con nuestras madres, con nuestra familia y a buscarnos un esposo nuevo. Pero ella decidió, a riesgo de su integridad, de su salud y de todo, de su vida espiritual, porque iba a cambiar los dioses que ella adoraba por nuestro Señor. Y así lo hizo y se fue con Naomi. Dice que Ruth aprendió la fe de Naomi, aún en tiempos difíciles y amargos, por lo que Naomi siguió cuidando y aconsejando sabiamente a Ruth en sus encuentros con Boaz. Ahí cuando lean el libro de Ruth van a encontrar todos esos personajes. Boaz se convirtió en el nuevo marido de Ruth. El Señor bendijo a Ruth y a su vez le dio un hijo nuevo cuando Ruth se casó con Boaz, por los por lo que las mujeres de la tierra le dijeron a Naomi. En Ruth 4:14 encontramos lo que le dijeron a la suegra. Al casarse Boaz con Ruth, ya era como que Naomi tuviera un hijo nuevo, como que Ruth fuera ya su hija y Boaz iba a convertirse en un hijo nuevo. Entonces, cuando Ruth tiene un bebé, las amigas, ¿verdad? Las vecinas le dicen a Noemi, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Porque de verdad qué amor más grande tuvo Ruth por Noemí. Ahora sí, bueno, y continúa diciendo, por fin ahora Noemí tiene un nuevo hijo y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Entonces vean cómo Ruth tenía que irse del pueblo de Moab, volver al pueblo de Noemí, seguir su fe, casarse con Boaz. ¿Para qué? Para que tuvieran a Obed y Obed a su vez a Isaí, y Isaí llegó a ser el abuelo de David. Entonces, como les seguimos, vamos viendo cómo se va estableciendo el plan del Señor perfectamente. Luego encontramos a Ana, la madre que guardó su promesa. Ana es la madre de Samuel, entonces encontramos su historia en Samuel. Dice que Ana estaba casada con Elcaná. Ella lo amaba, pero el Caná también tenía otra esposa. La otra esposa era capaz de tener hijos, se llamaba Penina, y ella constantemente provocaba y molestaba a Ana por ese hecho, porque Ana era estéril, pero Ana solo acudía a la casa de Dios para levantar sus oraciones. Dice que su esposo, el Caná, trataba de consolarla, de decirle que él amaba y lo importante que era para él y que a él no le importaba que ella no tuviera hijos, pero para ella eso era un clavo en su corazón, era un dolor constante. Y él le decía, ¿acaso no valgo yo más que 10 hijos? Ven qué hermoso tipo de consuelo le daba a él y le demostraba su amor a pesar de que ella no le pudiera dar hijos. Pero Ana igual oraba y lloraba y le pedía al Señor
En Samuel 1:11 vemos la oración de Ana y la promesa de Ana. Le dice: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo toda la vida y como señal que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Vean qué simbólico que es el cabello. Lo encontramos en Sansón y ahora lo encontramos en Samuel nuevamente. Y vean la promesa. O sea, qué fuerte la convicción, porque ella está pidiendo un hijo, pero no se lo va a dejar para ella, se lo va a entregar al Señor. Y tal como ella lo ofreció, así lo hizo. Dice que el clamor de Ana fue tan profundo que sus labios se movían, pero sin emitir sonido alguno. Por lo que el sacerdote del templo pensó que Ana estaba ebria. Al poco tiempo después, Dios bendijo a Ana y le concibió a un hijo llamado Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Eso fue un pedido completo y una devolución, porque ella se lo devolvió al Señor. Tal y como lo prometió, Ana cumplió su palabra. Cuando el niño era de edad, lo trajo al templo de Dios y se lo presentó al sacerdote Elí con su... Ana dijo en su oración. En Samuel 2:1 lo encontramos: mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos, me alegro porque tú me rescataste. Entonces dice que Samuel vivió toda su vida dedicada a Dios, y Samuel iba a ser la persona que ungió a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. Encontramos seguidamente a Elizabeth, o Isabel como también le llamamos, y Elizabeth la vamos a titular la madre que creyó en los milagros. La historia de Elizabeth la vamos a encontrar en Lucas 1. Dice que Elizabeth estaba casada con un sacerdote, con el sacerdote Zacarías. Ella y Zacarías eran personas justas delante de los ojos del Señor y observaban todos sus mandatos. Pero ella permanecía sin tener hijos. Ya ambos eran ancianos, eran de una edad avanzada. Y la gente en aquellas épocas pensaba que cuando una mujer no podía tener hijos era causa de un pecado. Y entonces ese tipo de creencia, de crítica, ella tenía que llevarla porque ella era la esposa de un sacerdote. Entonces la gente la juzgaba por un pecado que ella tenía, y no era cierto, simplemente era la voluntad del Señor. Resulta que un día estaba Zacarías en el templo y se le acercó el ángel Gabriel. Lo leemos en Lucas 1, 13 y 14, y le dijo: no tengas miedo, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Zacarías, al igual que Sara, ahora en este caso Zacarías tuvo dudas y cuestionó cómo iba a ser posible que le hubiera dicho eso al Señor. Y como él cuestionó al Señor, fue silenciado. El Señor lo dejó sin poder hablar durante todo el embarazo de su esposa, quien estaba regocijada de alegría, más no poder, por la bendición que Dios le había concedido. Y en Lucas 1:25 nos cuenta lo que dijo Elizabeth: qué bondadoso es el Señor, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. El Señor le había dado la mayor bendición que le podía dar a esa madre. Resulta que ella estaba emparentada con María, la madre de Jesús. Y María, sabemos que ella vino a visitar a su prima. Y ella estaba reposada. Me imagino que tenía que tener cuidados por su edad, estaba un poco delicada. Pero cuando María llegó, ella se llenó de gozo al verla. Cuando llegó la hora de dar a luz, Elizabeth le puso a su hijo por nombre Juan. Cuando los vecinos fueron con Zacarías para confirmar el nombre del bebé, él escribió Juan en un papel. Y en ese momento sus labios fueron abiertos y su voz regresó. Todos se quedaron perplejos y se preguntaron qué llegaría a ser ese bebé cuando fuera hombre, ya que su nacimiento había sido milagroso. Claro que todos sabemos que llegó a ser fue Juan, la persona que bautizaría a mucha gente en agua, preparando así el camino para el Mesías. Ahora sí, vamos a continuar con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. A ella le vamos a llamar María, la mujer que es bendita entre todas las mujeres. Lucas 1,
30-33 nos habla de quién fue ella. Dice que María era una virgen prometida a un hombre llamado José, pero ella fue visitada por un ángel y el ángel le dijo: María, no tengas miedo, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendría fin. María, asustada, preguntó cómo iba a suceder esto, y el ángel le contesta en Lucas 1:35: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. María acepta todas esas preguntas y le cree con toda su fe. Cuando ella va a visitar a su prima Elizabeth, en Lucas 1:42 nos dice que Elizabeth le recibió diciéndole: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. Ven el conocimiento y el fervor que esas mujeres tenían hacia el Señor. María creyó que todas las promesas del Señor iban a ser cumplidas. Un ángel del Señor también visitó a José, que era su prometido, porque sabemos la historia. José no quería avergonzar a María, pero quería un divorcio discreto. Pero dice que el ángel del Señor lo visitó en sueños. Podemos leer todo esto en el libro de Mateo capítulo 1. Dice que José tomó por esposa a María, pero no consumó el matrimonio hasta después de que ella diera luz. María y José viajaron a Belén para tomar parte de un censo, y fue durante ese tiempo que María dio luz en el más humilde de los lugares. María atesoró muchas cosas mientras cuidaba y criaba a Jesús. Sin embargo, tuvo que aguantar uno de los sacrificios más grandes de todos los tiempos. El hijo que ella dio a luz vino al mundo por parte de Dios para entregárselo en sacrificio. El único sacrificio que pudo cambiar y redimir a la humanidad. Ella tuvo que ver a su hijo sufrir, ser torturado, ser escupido y burlado antes de morir una muerte violenta en la cruz. Eso lo encontramos en Juan 19:25-27. Dice: estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Aún estando en su lecho de muerte, Jesús procuró cuidar a su madre y le dejó a los discípulos como hijos nuevos. María fue bendita por Dios, puesto que fue escogida entre todas las mujeres para nutrir y cuidar a su hijo. Y aún a pesar de la muerte, también tuvo alegría, pues su hijo no quedó muerto, sino que derrotó a la muerte, se levantó y así aseguró la vida eterna para todo aquel que cree en él. Entonces vemos qué hermosa la misión de María, pero qué sufrimiento más doloroso, aún con la esperanza y el conocimiento de que su hija se iba a levantar, pero el ver a su hijo sufrir de la forma atroz en la que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Imagínense en ese corazón de madre destruido totalmente. Vamos a finalizar en esta parte con las madres de la Biblia. Podríamos encontrar muchas madres más y muchas historias emocionantes, pero nos llevaríamos mucho tiempo. Y para finalizar, quiero darles algunas cualidades que debe de tener una madre cristiana. La primera cualidad debe ser una mujer genuina y constante. ¿Qué quiere decir eso? Encontramos refuerzo en la palabra en 1 Corintios 15:58, que nos dice: por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Las madres son bárbaras para actuar, para hacer en pro de sus hijos, para rendir la comida, para lograr engañar a los chiquitillos y darles los medicamentos, para hacer tareas, para inventar, para hacer disfraces, para todo. O sea, ellas son lo más genuino
que hay lo hacen todo por vocación a sus hijos y son constantes en sus oraciones, constantes en sus recomendaciones. Y cómo nos burlamos muchas veces de nuestras madres por la misma necesidad. Lleve el paraguas, lleve tal cosa, lleve el otro, echó esto, le faltó esto. Y cuando nos hace falta algo, ay, si le hubiera hecho caso a mami, me hubiera llevado la sombrilla, no me hubiera empapado. Entonces recordemos eso. Las madres siempre van a estar firmes, siempre deben ser firmes. Nunca deben dejar de trabajar más y más por el Señor, en la convicción de sus hijos, en que el Señor toque y redarguya esos corazones que a veces están tan duros y tan alejados. Y siempre, siempre, toda madre, toda mujer, toda persona debe saber que nada de lo que se hace para Dios es inútil, que aún el más mínimo grano de arena que nosotros movamos para la obra del Señor vale la pena. Otra cualidad de una madre cristiana es que admite sus equivocaciones. Nadie es perfecto. Nadie, ninguna mujer, ningún hombre trae un manual de cómo educar a sus hijos. Debemos de aprender a ser humildes. Ese es el primer ejemplo, aceptar equivocaciones. Y la palabra nos lo refuerza en 2 Corintios 12:9. Pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se demuestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. El Señor no nos reprende por ser débiles, por equivocarnos, por caernos. Al contrario, cuando nosotros entendemos nuestra debilidad, podemos superarla y podemos seguir creciendo para que el poder de Cristo se muestre en nosotros. La otra recomendación para las madres es orar sin cesar. Y eso se lo recomendamos a todos. Esa oración sin cesar, constante, necesaria. Encontramos su sustento en Colosenses 4:2, donde dicen: orad sin cesar, dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Entre el ajetreado mundo de las madres, siempre la oración debe estar presente. Siempre debe sacar su tiempo de oración. ¿Por qué? Porque los hijos aprendemos del ejemplo. ¿Cómo le pedimos a un hijo, a una hija que haga oración si no caben a sus padres? La oración en familia es vital. La oración de unos por otros es vital. Las bendiciones a la entrada, a la salida del hogar. Todo esto va a ser parte del papel fundamental de una madre. Y la última recomendación es demostrar que Cristo es el centro del hogar. ¿Cómo demostramos eso? Con nuestro ejemplo. Nuestro ministerio está dentro del hogar. Las mujeres, los hombres que tienen hijos, saben que tienen que ser el ejemplo, que Cristo debe ser el centro del hogar. No solo brillar afuera, sino brillar adentro. Así que esta es mi prédica de verdad, de corazón, a las madres. Que el Señor me las bendiga grandemente con sabiduría. Que su devoción no caiga en ningún momento. Que los hijos reconozcan en ustedes la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre glorioso, Señor, agradecemos la bondad, Padre Santísimo, de haber conocido de mujeres importantes, de madres importantes y su papel, Señor, dentro de tu plan. Ayúdanos, Señor, guíanos. Muéstranos, Señor, el camino de lo que debemos hacer. Sustenta nuestras acciones o redarguye nuestros errores a tiempo, Señor. Padre glorioso, hoy bendigo, Señor, a cada una de estas personas en el nombre de Cristo Jesús, a cada hogar representado, Señor, con paz, con amor, con respeto, Señor. Que no se celebre el Día de la Madre una vez al año, Señor, sino que rindamos el respeto, el amor, el apoyo, Señor, hacia cada una de nuestras madres. Y si ya están, Señor, algunas madres en el cielo, que nuestras oraciones, Señor, sean como perfume a tus pies, Padre glorioso, para que tengas misericordia, Padre, de cada una de ellas. Bendito seas, Señor, Padre glorioso, en este día, en este momento y en todo tiempo, porque tú eres el único y sabio Redentor, nuestro Padre amado. Señor Jesucristo, ponemos, Señor, en tus manos nuestra vida y te pedimos respaldo en nuestras acciones. Espíritu Santo, danos confort, Señor, danos fortaleza en cada momento de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
Fuiste llamada desde el vientre de tu madre y escogida por el mismo Creador. Mujer valiente que te enfrentas con firmeza a tempestades que azotan tu embarcación, con tu mirada siempre puesta en Jesucristo, porque tú has entendido que Él fue quien te llamó. Mujer esforzada que no se detiene, que sigue adelante ante la adversidad, que aunque hayan tropiezos sigue caminando sin mirar atrás, que aunque hayan gigantes sabe que en su nombre los derribará. Mujer esforzada que en la tormenta vuela, en las alturas vuela sin parar, que en medio de crisis sigue en Dios confiada y sin desmayar, sabe que muy pronto viene su promesa y Dios suplirá. Mujer esforzada. Mujer valiente que luchas por tus hijos y en el dolor nunca dejas de amar. Con tu simiente golpearás a tu enemigo y la victoria sobre él tú obtendrás. Con tu mirada siempre puesta en Jesucristo, porque tú has entendido que Él fue quien te llamó. Mujer esforzada que no se detiene, que sigue adelante ante la adversidad, que aunque hayan tropiezos sigue caminando sin mirar atrás, que aunque hayan gigantes sabe que en su nombre los derribará. Mujer esforzada que en la tormenta vuela, en las alturas vuela sin parar, que en medio de crisis sigue en Dios confiada y sin desmayar, sabe que muy pronto viene su promesa y Dios suplirá. Mujer esforzada, en tu vientre cargas la vida y entregas amor sin medida, escogida del Señor, del Señor. Mujer esforzada que no se detiene, que sigue adelante ante la adversidad, que aunque hayan tropiezos sigue caminando sin mirar atrás, que aunque hayan gigantes sabe que en su nombre los derribará. Mujer esforzada que en la tormenta vuela, en las alturas vuela sin parar, que en medio de crisis sigue en Dios confiada y sin desmayar, sabe que muy pronto viene su promesa y Dios suplirá. Mujer esforzada. Ese eres tú, ese eres